a la capacidad que tenga cada uno de los hospitales. Muchas gracias. Agradezco muy sinceramente la información que nos entregan ambos subsecretarios. Hoy día, quiero insistir en un punto, hemos señalado, informado un número menor de casos nuevos detectados para coronavirus que los otros días. Esto, una vez más, lo insisto, no debe llevar a ninguna conclusión precipitada. Es perfectamente posible que mañana el número sea más alto o muy distinto a lo que tenemos hoy día, y lo que tenemos que ir observando es la línea gruesa. Sin decir más, se ofrece el micrófono para preguntas. Ministro, buenas tardes. Pablo Tapia de Mega Noticias, estamos en vivo. Respecto a esta situación que ocurre en el centro LEAM de Puente Alto, donde, bueno, el subsecretario decía se identificaron a 6 personas positivas durante la jornada de ayer. ¿Se nos puede mencionar cuál es el protocolo que está adoptando el gobierno respecto, o el MinSal, respecto a los adultos mayores? También en vista de que la 5ª persona fallecida que usted anunciaba ayer pertenecía también a uno de estos centros para adultos mayores, y también saber si se tiene un catastro de la cantidad de adultos mayores que se atienden en la red pública y privada, y cuál es el trabajo a seguir con ellos, que son en definitiva la población de riesgo con este virus. Volvemos a insistir que en gran medida todo lo que estamos haciendo, que representa un sacrificio gigantesco para millones ya de compatriotas, tiene como objeto fundamental proteger a nuestros adultos mayores que no se enfermen. Y de allí, ¿no es cierto?, el llamado una vez más a que las personas respeten la cuarentena. Son más de 45 las personas ya que ha sorprendido la fuerza pública no respetando la cuarentena. Ayer hubo un caso muy escandaloso de una persona que, sabiéndose obligación de cuarentena, concurrió a un supermercado, y esto generó una gran alerta, vaciamiento del supermercado, retención de esta persona, e insisto, esto conlleva acusaciones y persecución como delitos de acuerdo al Código Penal, y multas que por lo menos son 2,5 millones de pesos. Cada institución que está haciendo, Carabineros, Fuerza Armada, que está haciendo vigilancia en Chillán, en Santiago, en Osorno, el día de pasado mañana, ¿no es cierto?, tiene un registro de todas las personas que están obligadas a guardar cuarentena. El solo hecho de que en ese registro haya al frente una persona que no está respetando la cuarentena impone inmediatamente sanciones como las que he señalado. Y el esfuerzo fundamental con nuestros adultos mayores es ese, que no se contagien. Tenemos en el país una cantidad muy relevante de adultos mayores en condición frágil, en condiciones de dependencia, a cargo del Senama, directa o indirectamente. Muchos de ellos hemos establecido un protocolo de trabajo con el Servicio de Adulto Mayor, pero efectivamente de los cientos de recintos de esta naturaleza, quiero recordar que algunos incluso son informales, alguno de ellos va a ocurrir que, a pesar de todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, una persona que normalmente va a trabajar allí, no alguien que visita, porque están prohibidas las visitas hace varios días, va a trabajar ahí, desarrolla la enfermedad y puede producir un brote local. Afortunadamente, en el caso de este LEAM que visitamos ayer, ya se ha señalado que por la búsqueda sistemática, lo señalaba el señor Zúñiga, tenemos 6 casos positivos, tenemos 3 de ellos hospitalizados por aislamiento, no porque tengan una enfermedad grave, y esperamos que todos ellos se recuperen bien, y se han implementado las medidas en dicho LEAM, y es el protocolo que vamos a repetir en cada situación similar que pueda presentarse para efectivamente controlar esta situación de enorme fragilidad. La situación del LEAM de ayer ilustra prácticamente, como si se tratara de un modelo,
el riesgo que sufren nuestros adultos mayores cuando quienes están enfermos, en riesgo de enfermar, no cumplen la cuarentena, que vuelvo a insistir, es un delito. El decirle a alguien está en cuarentena es una orden que las personas están obligadas a respetar, y de no respetarla se exponen, y perdón la insistencia, a sanciones que son muy gravosas. Ministro, buen día para Radio Cooperativa. Preguntarle por una información que publica la alcaldesa Maipú, Katy Barriga, en sus redes sociales, donde informa de una segunda muerte en la comuna de Maipú. Preguntarle si esto es así, por qué no está dentro de este informe, y preguntarle cómo está funcionando la coordinación con los jefes comunales. También preguntarle por una situación, una denuncia que ha llegado hacia los medios de comunicación, de que hay un caso confirmado en la empresa Subús, y preguntarle si usted qué antecedentes maneja y si se aplicaron los protocolos correspondientes también en esa empresa. Desgraciadamente tenemos un problema, y es que muchos alcaldes no han entendido que la postergación de las elecciones municipales significa también una postergación de la campaña. Y están usando en una forma, me parece, lejana a la ética, esta emergencia sanitaria de la pandemia por coronavirus para aparecer en distintas partes en un esfuerzo, digámoslo claramente, de campaña. En este caso particular que usted me pregunta, la alcaldesa de Maipú miente. No hay tal caso nuevo en la comuna de Maipú, y el caso al que ella se refiere fue diagnosticado, fue comprobado como negativo para coronavirus. Ministro, le faltó la pregunta de la colega por Subús. No tengo una información particular a la que referirme, y me comunicaré, por supuesto, con la ministra de Transportes para saber que si eso ha ocurrido. Nosotros tenemos el registro, si se quiere, estadístico de caso, y corresponde a la Seremi seguir caso por caso y adoptar las medidas de aislamiento o protección que correspondan. Ministro, preguntarle por algo que usted había hecho relación la semana pasada por los test rápidos. ¿Van a llegar esta semana a nuestro país? ¿A qué zonas podrían ser distribuidas? ¿Cómo se van a comenzar a utilizar? ¿Cuántos son? La información que manejen, si se podrían ser estos, por ejemplo, parecidos a los que se utilizan en Estados Unidos, o son diferentes. Y lo segundo que quería preguntarle es por algo que usted manifestó ayer en redes sociales, la preocupación por la donación de sangre. ¿Qué antecedentes hay y cómo está esa situación? En relación a lo primero, hemos adquirido 1 millón de test rápidos, y el uso fundamental en diferentes partes del mundo se les ha dado diferentes usos. En mi opinión y en la de expertos, es un mal uso. En primer lugar, muchos especuladores están vendiendo, tenemos un bochorno reciente en España donde se adquirieron 800.000 de estos test que eran malos, no tenían certificación y daban resultados completamente falsos. Y en segundo lugar, quiero señalar que de este 1 millón de test, el uso fundamental es para contactar, para examinar mediante test rápido a personas que han estado en contacto con alguien que ha sido confirmado como caso positivo y que no ha desarrollado los síntomas. ¿Para qué? Con el objeto fundamental de decir, esta persona, a pesar de que desarrolló mínimos síntomas o ningún síntoma, la hemos testeado con este test rápido que detecta anticuerpos, defensas contra el virus, y por lo tanto dice, esta persona efectivamente se enfermó ya por coronavirus. Entonces no necesita seguir en cuarentena, o podemos liberar una zona, porque voy a especular, de Caleta Tortel está saliendo gente y sus test rápidos aleatoriamente son negativos, podemos quedarnos tranquilos. El uso de test rápido es complementario a lo que estamos haciendo ahora, nos sirven para hacer un screening general en la población. Se han hecho ideas peregrinas de montar en estaciones de servicio, ¿no es cierto?, test rápido, que por supuesto van a ser mayoritariamente negativos y no nos sirven para el manejo de la situación epidemiológica que tenemos hoy. Respecto al llamado que hice a través de mi cuenta de Twitter,
Efectivamente, la Unidad de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud nos ha transmitido una intensa preocupación por la caída violenta que ha experimentado la donación de sangre, y hacemos un llamado a las personas a donación voluntaria, de acercarse a bancos de sangre. Efectivamente, esto es razón de exención para los permisos de cuarentena o de aislamiento. Personas que por supuesto estén sanas se acerquen a bancos de sangre y se recupere la acumulación de estos productos esenciales. Evidentemente, es posible que, dada la disminución de las cirugías electivas, haya un menor requerimiento también, pero pacientes politraumatizados que lleguen a los servicios de urgencia, pacientes que son tratados por cáncer, pacientes que están en una unidad de diálisis crónica, donde muchas veces hay anemia también. Hay muchos grupos de pacientes y personas que necesitan este recurso vital cuyo stock se está agotando, y ojalá, ¿no es cierto?, hago un llamado a la Cruz Roja, que siempre ha tenido en esto una labor tan importante, no solo en Chile, en el mundo, de proponer, generar una nueva campaña de donación para poder, insisto, completar la reserva de los bancos de sangre del país. Ministro, buenos días. Beatriz Vallejos para Radio Bio Bio. Usted ayer dijo que veía poco probable decretar una cuarentena nacional. ¿Cuál es el escenario que debiese darse para tomar esta medida que algunas otras autoridades también solicitan? Y si se está trabajando en algún plan de apoyo socioeconómico para enfrentarse a esta posibilidad. Como segundo, si nos pudiese contar qué medidas se están trabajando en favor de las personas que viven en situación de calle. En lo primero, yo veo prácticamente imposible que en Chile se dicte una cuarentena general en los lugares que se ha determinado con condiciones de brote epidémico muy diferentes a las nuestras y en algunos casos tardíos. Es una medida que está fracasando abiertamente, me refiero a todo el sur de Italia, por ejemplo, donde ya hay llamados y acciones muy fuertes a no seguir respetando estas medidas de aislamiento. ¿Por qué? Porque las cuarentenas totales generan un efecto adverso muy importante, y es que la gente no puede comer, deja de poder alimentarse y de recibir insumos básicos para su sobrevida, y es por eso que con violencia están saliendo a la calle. En lugares de Argentina, donde se ha también decretado una medida de este tipo, está ocurriendo exactamente lo mismo, y el respeto a la cuarentena total es bastante bajo. En ese contexto, nosotros somos partidarios, de acuerdo a lo que nos han aconsejado las autoridades sanitarias chinas directamente, a la Organización Mundial de la Salud, de procesos dinámicos de cuarentenas progresivas, como hoy día acaba de anunciar la doctora Daza, subsecretaria de Salud Pública, para la comuna de Chillán, para la comuna de Osorno, y cada vez irlo evaluando. La próxima semana tenemos que evaluar si la medida de la cuarentena para las 7 comunas, por ejemplo, se mantiene o hay cambios epidemiológicos que hacen que otras comunas deban ingresar a esta cuarentena y algunas de las que están hoy día en cuarentena salir. Todas estas decisiones se toman día a día y tenemos que reconocerlo, porque nuestro Ministerio de Salud está parado sobre hombros de gigantes, personas que han construido a lo largo de décadas un sistema de salud del cual estamos extraordinariamente orgullosos, lo que nos permite hoy día en concreto tener una información muy confiable del brote de esta epidemia, comuna por comuna, región por región, ir en soporte de quienes lo más necesitan. Respecto a las personas en situación de calle, ustedes saben que se están habilitando recintos, sobre todo en vistas al invierno, para acoger a personas en situación de calle bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social, como corresponde, para que no estando hacinadas puedan estar en lugares protegidos, en el entendido que estas personas en estos lugares protegidos tienen como condición para estar ahí no estar contagiadas de coronavirus y no generar un brote, porque si están contagiadas tienen que ir a otro tipo de recintos para recibir no solo el apoyo de su vida diaria, sino el control de su enfermedad también.